Bienvenidos al día de hoy. Mi nombre es Fabiana Marchesini y con ustedes puntadas de bordado para principiante. Y vamos a realizar toda una secuencia de bordado desde el más sencillo hasta el más complicado y con toda esta cantidad de puntos y combinándolos podremos lograr proyectos decorativos, podremos realizar y decorar nuestros accesorios, decorar nuestras prendas, nuestros bolsos, sábanas, toallas, inimaginable la cantidad de ideas que podemos plasmar con esta clase. Comenzamos entonces. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de tela que vamos a utilizar. Les recomiendo que utilicen algún algodón, algún lino, algún lienzo, sobre todo para hacer el muestrario que vamos a hacer hoy. Voy a hablar muy poco de las telas, pero cuidado con las telas de punto, porque por supuesto, como vamos a usar un bastidor, al colocarlo se va a estirar y se van a deformar, al igual que las telas demasiado sintéticas, cuando uno borda sale bien, pero al sacarlo del bastidor es probable que quede arrugado. Así que les recomiendo las telas indicadas anteriormente. Materiales entonces para poder comenzar. Necesitamos la tela, algún marcador que después lo podamos borrar, por supuesto, realizar algunas líneas como las pueden ver. También necesitamos un bastidor que puede ser de madera o puede ser de plástico, hilos para bordar que pueden venir así como están en este caso, lanas también vamos a utilizar en el caso de hoy y también este tipo de hilo que es muy útil y de todo vamos a encontrar una gran cantidad de gama de colores. Hola Fabi, ¿y qué pasa si no tengo alguno de los materiales? No hay ningún problema, porque en realidad yo nombro lo que es lo ideal, pero cada uno en su hogar debe amoldarse a lo que tiene. No es excusa, a practicar con lo que tengamos en el hogar. Comenzamos con la primera de las puntadas. Es la puntada principal, la inicial, la que todo bordador o persona que le guste la costura debe aprender. Es la puntada de pespunte. Se utiliza principalmente para contornear algún diseño que hayamos seleccionado. Lo podemos hacer en forma recta o también siguiendo alguna curva. Consiste en entrar y salir con nuestra aguja formando una secuencia, una línea de iguales longitudes, tanto la parte superior como la inferior. Es muy simple, es muy sencilla porque se entra y se sale dejando una misma medida. Mientras más practiquemos, más automatizada y rápida saldrá esta puntada. Y continuamos con la segunda de las puntadas de hoy, llamado pespunte o punto atrás. Es el más fuerte de todos los puntos de la costura realizada a mano. Sirve no solo para bordar, sino para unir piezas con mucha firmeza. Se utiliza en zonas de difícil acceso para pasar pespuntes internos en lugares que son muy incómodos para nuestra máquina de coser. Por el lado superior, la tela tiene y la puntada tiene una apariencia como si fuera cosido a máquina y por el inferior se van entrecruzando. En el bordado es perfecta para lograr líneas finas, líneas continuas y sobre todo cuando uno contornea algún diseño que después vamos a rellenar. Se empieza de derecha a izquierda, al igual que la del pespunte, y se parece mucho a esta anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que se retrocede para no dejar espacios libres entre cada puntada. Es decir, siempre clavamos la aguja atrás, pero después la sacamos desde donde está nuestro hilo unos 3 o 4 milímetros más adelante. Resumen, la podemos utilizar para coser y para bordar también. ¡Excelente elección! Iniciamos con la puntada dividida o partida. Es una puntada sumamente sencilla de utilizar. Es bastante similar a la puntada anterior, al punto atrás, pero esta con una pequeña variación lograremos que tenga mayor realce.
Es perfecta para contornear o para rellenar algún diseño. Dependiendo el hilo que utilicemos, la cantidad de hebras, que generalmente los hilos que tienen 6 hebras son mucho mejor porque se va a dividir 3 hacia un lado y 3 hacia el otro, dando así un agradable efecto visual. En este caso he decidido utilizar lana. ¿Por qué? Porque es más gruesa y vamos a ver mucho mejor la finalidad que tiene. Iniciamos como lo hicimos en el punto atrás y al avanzar, siempre con la misma distancia, el objetivo principal es insertar la aguja, es decir, dividir nuestra puntada ya realizada en 2. De ahí su nombre. Avanzamos, salimos un poco más adelante y vamos repitiendo este mecanismo a lo largo de nuestro proyecto. Y aquí les dejo un ejemplo que hice para un proyecto donde decidí realizar esta puntada en forma tupida, circular y cambiando de color. Queda excelente. Una opción para no dejar de lado. Puntada de tallo. Como su nombre lo indica y nos podemos imaginar, por supuesto que es un punto muy común para ser utilizado en los tallos de flores, de algunos troncos de árboles, y también es muy utilizado en diseños de textos, ya que puede curvarse muy bien con las letras y respetar, por supuesto, su forma. Es muy sencillo de realizar, ya que siempre se debe repetir el mismo movimiento y se realiza respetando siempre el mismo orden de la hebra, es decir, en este caso llevamos el hilo hacia arriba y realizamos la siguiente puntada y así repetimos los mismos movimientos, el mismo mecanismo a lo largo del proyecto. También lo podemos utilizar como relleno, realizando diferentes líneas o círculos muy pegados, muy juntos, logrando así diseños impensados. Punto cadena o punto cadeneta es uno de los puntos preferidos y más utilizados, creo yo, para decorar y dar forma a nuestro diseño. Como su nombre lo indica, es una secuencia de eslabones que por supuesto representan una cadena. La idea es que todos los puntos sean de un mismo tamaño para tener un buen resultado y tenemos diferentes puntos de cadena. En este caso vamos a hacer el lineal, el recto, el continuado. La idea es insertar la aguja dentro del último eslabón, avanzar la misma cantidad, la misma medida que habíamos hablado que debemos respetar, pero siempre pasando el hilo libre por debajo de la aguja, por debajo del bucle, logrando así un eslabón. Al hacerlo en forma continuada, logramos el objetivo. Lo más importante de este punto es formar el bucle debajo de la aguja. Ahí está el secreto de todo. Es uno de los puntos que tiene más variaciones, es decir, lo podemos transformar de muchas maneras y vamos a ver algunas de ellas. Realizaremos una variación del punto cadena. Tenemos dos tipos de hilo, el liso o el jaspeado. En este caso vamos a usar el jaspeado porque vamos a realizar una flor. ¿De qué manera? Utilizando el punto anterior, el punto cadena, pero en diferentes sentidos.
Vamos a dibujar alguna cruz y luego diagonales en el centro de la cruz, de manera que realizamos un eslabón, una cadena y realizamos una puntada de sujeción en dicha cadena, en cada una de las cadenas que vamos a hacer en diferentes sentidos. Les recomiendo, en el caso de esta margarita que vamos a realizar, comenzar a hacer una cadena hacia un lado, la cadena totalmente opuesta, luego las cadenas que forman la cruz y por último insertar, hacer las cadenas que están en el centro de dicha cruz. De esta manera vamos a lograr margaritas, flores con un agradable acabado, no solo por su forma, sino en este caso por haber utilizado un sutil hilo matelacé. Puntada recta, por supuesto, es sumamente simple, es sumamente básico y se puede realizar en forma individual, en forma suelta, en forma salpicada o, por qué no, siguiendo patrones. A pesar de que es sumamente sencillo, realmente es un punto, yo diría, imprescindible, porque puede variar mucho según las necesidades de cada uno, de cada bordado. Y si realizamos esta puntada en grupos, con diferentes alturas, diferentes colores, por supuesto vamos a lograr agradables flores, agradables diseños, figuras geométricas, decorativos y coloridos. Nudo francés es una de las tantas puntadas anudadas para poder lograr nuestros bordados. ¿Cómo lo vamos a realizar? Debemos envolver 1, 2, 3 o 4 veces alrededor de la aguja. En este caso les voy a recomendar solamente 3, formando una espiral. Luego debemos introducir la aguja en la tela justo donde había salido nuestro hilo. Debemos tirar con nuestra mano no hábil para que no quede suelto y para que el nudo quede contra la tela. No debemos tensionar demasiado, ya que hay que calcular el ojo de la aguja que debe pasar con soltura. Y luego tiramos hacia abajo la aguja en forma suave, en forma sutil, para que no se nos enriede el hilo y quede la forma con la que debemos observar al nudo francés. Es decir, que tiene como un hoyo, un hoyuelo en el centro. Por supuesto que se pueden realizar en forma individual, en forma grupal, en forma salteada. Es un punto ideal para utilizar en forma creativa en diferentes diseños. Se adapta muy bien, por supuesto, para formar ojos, pero también follaje, flores, letras, y combinándolo con otras puntadas, siempre quedará llamativo por su realce. Punto gusanito o punto rococó. La realidad es que este sí es mi preferido. Tal vez no tendría que haber estado dentro de este video porque no se necesita bastidor para poder realizarlo, pero para mí es un punto infaltable. Es muy similar al nudo francés. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a enroscar sobre la aguja más veces, aproximadamente 10 en este ejemplo, y que al terminar de enroscar, igual que el otro, vamos a tomar con ambos dedos, índice y mayor, para que no se nos vaya a desarmar nuestro gusanito específicamente.
Y una de las cosas más importantes ahora, aparte de acomodar, es insertar la aguja donde salió por última vez nuestro hilo. En este caso estoy haciendo un dibujo lineal, es decir, un gusanito, un rococó detrás del otro. Pero también vamos a ver que tiene infinidad de combinaciones, de posturas que forman diferentes flores, diferentes follajes, objetos también, siempre repitiendo la misma técnica, pero le podemos dar una mayor o una menor distancia, logrando así texturas y realces diferentes. Y le tocó el turno al punto gusanito fantasía, es decir, que vamos a realizar diseños dirigiendo cada uno de estos gusanitos hacia un lugar diferente. Es decir, lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, es formar una cruz, realizar 2 gusanitos en un mismo sentido y luego 2 gusanitos en forma atravesada. Y para lograr una linda margarita podemos agregar 4 gusanitos más entre los realizados anteriormente. De esta manera podemos lograr simpáticas flores, agradables bordados en prendas, en toallas, en sábanas, sobre todo en ropa de niños, en sus escotes y, por qué no, en sus puños también. Innumerables lugares donde lo podemos aplicar. Lo podemos observar decorando el famoso punto smock, que les dejo por supuesto aquí arriba el video por si también lo quieren hacer. Podemos decorar directamente un saco, algo que fue liso, algo que fue aburrido, cambiando y elevando el nivel de la prenda simplemente combinando colores y direcciones. Y por qué no, en un simpático almohadón. Punto Boloña o punto coaching es sumamente simple y en este caso lo voy a realizar en lana para realzar más su diseño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con un color, realizar una línea recta desde un extremo hacia el otro y tomando un color diferente vamos a pinchar sobre la línea pero dejando el hilo hacia abajo y lo vamos a cubrir de esta manera, totalmente recto. A partir de ahora vamos a repetir los mismos pasos avanzando aproximadamente medio centímetro. Es decir, clavamos por debajo de nuestra lana anterior, siempre sobre la línea de marca, dejando el hilo por abajo y luego vamos a cubrir la lana, en este caso color amarilla. De esta manera vamos logrando puntos consecutivos, otorgando un color y una textura original. Estas pequeñas puntadas, por supuesto, van sujetando esa lana larga que teníamos en el principio y podemos ir dándole forma para lograr letras, contornos y diseños deseados. Lo importante es siempre clavar la aguja, tanto sea arriba o por debajo, sobre nuestra línea de marca original. Podemos variar la tensión del hilo superior, aquí lo podemos observar flojo, en este sector medio y en este sector bien ajustado. Depende el gusto personal. Punto festón. Es un punto sumamente utilizado también. Iniciamos de la siguiente manera. Clavamos la aguja en nuestra línea de marca superior y dejamos siempre a partir de ahora el hilo hacia arriba. Acá hay que prestar atención con nuestra segunda puntada porque no en el mismo lugar sino corriendo, insertamos abajo, salimos y como les dije, por debajo de la aguja debemos pasar el hilo. De esta manera tenemos el primero de los puntos festón. Esta puntada la vamos a ir repitiendo, es decir,
A la medida deseada, en este caso es 0,5, volvemos siempre a insertar en la línea inferior, salir por la línea superior, importantísimo, dejando por detrás el hilo suelto. De esta manera podemos ir realizándolo a lo largo, por supuesto, de todo nuestro diseño, y es una puntada utilizada sobre todo en los bordes, como por ejemplo de esta camisola. Fíjense qué lindo, como con un contraste de color podemos realizar un borde, una terminación en alguna prenda que sea de nuestro agrado. Variante de punto festón. Como su nombre lo indica, es igual al punto festón, lo único que va a variar la altura de algunas de nuestras puntadas. Es decir, vamos a ir alternando, en este caso y en este ejemplo, una puntada larga y la que continúa es una puntada con la mitad de su longitud. Podemos realizar la secuencia que cada uno desee. Es decir, podemos realizar 2 largas, 2 cortas, 3 largas, 3 cortas, 3 largas, 1 corta, dependiendo el diseño y el lugar donde lo vayamos a aplicar. Y llegamos al final de los puntos que tenemos hoy. El punto helecho. Sacamos la aguja en la parte inferior, realizamos una puntada y luego a la misma altura hacia el lado derecho sacamos la aguja. Realizamos una puntada diagonal hasta el inicio de la puntada anterior y realizamos lo mismo hacia el lado izquierdo, es decir, nos abrimos un poco y volvemos a insertar en el inicio de nuestra puntada. Y así nos queda una de las puntadas helecho. La podemos continuar, es decir, sacamos en el centro, hacemos una puntada hacia adelante y luego repetimos lo mismo anterior. Es decir, me voy a la derecha, inserto en la parte inferior de nuestra puntada y luego hacia la izquierda repetimos lo mismo. Esta puntada la podemos continuar logrando así tallos, hojas y también, ¿por qué no?, hacerla en forma individual y salteada. Y de esta manera hemos terminado las puntadas que tenemos hoy para poder de esta manera manejarnos durante meses, durante años, dejando volar nuestra imaginación. Y ahora tomo un poquito de lección. En esta camisola, ¿cuáles puntadas he utilizado? Y si respondieron esto, están en lo cierto. En este otro almohadón podemos observar diferentes puntadas en diferentes colores, direcciones, secuencias, logrando así una flor muy agradable. Tenemos también el infaltable punto smoke que adoro tanto, pero lo importante y lo que hemos visto hoy son los puntos gusanito, los puntos rococó. Y para los que quieren algo más sencillo todavía, tenemos estas otras puntadas que las pueden encontrar en este video y de paso hacerse con sus medidas un lindo abrigo rectangular bordado. Infinidad de colores, infinidad de agujas, infinidad de texturas. Y hablando de agujas, siempre que el ojo sea un poquito amplio para que pase con facilidad el hilo o la lana seleccionada. Un abrazo enorme. Espero que les haya gustado este video. Dejen abajo los comentarios si es que quieren más de este tipo de video. La verdad es que hay muchísimas puntadas para aprender. Un abrazo enorme. Y recuerden que cosiendo aprendo y bordando voy disfrutando. Chau, chau.